Hola, soy Sonia, soy residente de Enfermería de Salud Mental de segundo año. Voy a exponer mi trabajo fin de residencia que he titulado Uso de la contención mecánica en la unidad de corta estancia de psiquiatría del Hospital Universitario San Jorge de Huesca. Este trabajo ha sido tutorizado por Ricardo López, enfermero especialista de esta unidad. A lo largo de la historia, los pacientes de salud mental han sido encerrados en jaulas, en mazmorras, encadenados con grilletes de hierro y atados con correas. También se utilizaron las camisas de fuerza, la silla tranquilizadora y la cribez, como podéis observar en estas imágenes. Pinel fue quien promovió el tratamiento moral basado en atender al paciente en un entorno saludable, con hábitos sociales beneficiosos, una correcta alimentación, una actividad adecuada y sin violencia. Fue él quien liberó de sus cadenas a los pacientes que estaban a su cargo. En el siglo XX se empezaron a utilizar chalecos, cinturones y barras laterales. También aparecieron nuevos fármacos psicotrópicos que mejoraron el control de comportamiento de aquellos enfermos que precisaban de medidas de contención sin la necesidad de sujetar físicamente. La contención mecánica se define como el uso de procedimientos mecánicos dirigidos a restringir la movilidad del paciente. Esta puede ser parcial, limitando parte de los movimientos, o total, evitando la movilización generalizada del cuerpo. Su prescripción es médica, se debe utilizar siempre como último recurso, se debe de adoptar la medida menos restrictiva y vigilar la aparición de complicaciones. Las indicaciones de la contención mecánica son la prevención de auto y heteroagresividad, evitar interferencias graves en el plan terapéutico, evitar la fuga ante el riesgo de caídas, por iniciativa propia del paciente, siempre que el facultativo de referencia considere que existen criterios clínicos para su indicación, ante el traslado de pacientes y para garantizar el descanso nocturno. Las situaciones en las que no se debe de aplicar la restricción de movimientos son las siguientes: cuando exista otra alternativa, ante la orden expresa del facultativo de no realizarla, como castigo al paciente ante una infracción o mala conducta, cuando la decisión esté condicionada por la contratransferencia negativa que genera el paciente en los profesionales, como medida ante el rechazo del tratamiento en pacientes orientados y conscientes, ante la violencia con intencionalidad delictiva, por comodidad o conveniencia del equipo terapéutico, incapacidad para prestar supervisión estrecha, falta de formación de los profesionales o que no se disponga del personal suficiente para llevarla a cabo. Se ha demostrado que la aplicación de la contención mecánica de forma prolongada en el tiempo genera complicaciones que van desde las UPPs, deshidratación, desnutrición, broncoaspiración, pasando por isquemia, compresión nerviosa, hasta la muerte súbita. Se deben de contemplar todas las medidas alternativas posibles. La combinación de los siguientes procedimientos puede reducir e incluso eliminar las necesidades de una sujeción física. La contención ambiental y o conductual es el uso de barreras físicas como son el control de acceso, las puertas cerradas, la adecuación del mobiliario y material, proveer un ambiente calmado, enseñar técnicas de relajación, orientar al paciente en tiempo y espacio. El equipo de profesionales debe ser adecuado tanto en número como en formación y utilizar alternativas fisiológicas como reducir el dolor y tratar el insomnio. En la contención verbal se debe de mantener una distancia de seguridad, utilizar un tono de voz calmado, neutral y de bajo volumen, evitar realizar juicios, no confrontar y ser respetuoso. En la contención cognitiva se debe de dar información y educar al paciente y a la familia. En la contención emocional es el apoyo al paciente. La contención farmacológica sería necesaria cuando el abordaje verbal no ha sido suficiente para reconducir la situación. Y el aislamiento no se trata de una medida alternativa adecuada, ya que en algunos pacientes ha causado desorientación y ansiedad. La contención mecánica conlleva una vulneración de los derechos y libertades de los pacientes. Esto supone un confrontamiento ético entre los principios de autonomía, ya que limita la libertad del paciente en contra de su voluntad, y de beneficencia, por el deseo bien intencionado del personal sanitario de proteger al paciente y a su entorno. De esta manera se antepone el principio de beneficencia sobre el de no maleficencia y el de autonomía. En España no existe una legislación única al respecto, por lo que debemos de tener en cuenta los mandatos médico-legales que la envuelven. Es decir, debemos de recurrir a la Constitución española, a la Ley General de Sanidad, a la Ley Reguladora de Autonomía del Paciente, a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de Promoción de Autonomía Personal.
La Comunidad Foral de Navarra fue pionera en regular las contenciones mediante un decreto foral en 2011 en el área de los servicios sociales residenciales. Y el 3 de junio de 2016 se firmó el Manifiesto de Cartagena, que es un documento orientado a la abolición de las prácticas coercitivas que vulneran los derechos humanos y que apuesta por la dignidad de las personas con diagnóstico psiquiátrico. Respecto a la situación de las medidas coercitivas en otros países, en Dinamarca el aislamiento está prohibido. En Islandia, Reino Unido y parte de Suiza también se ha prohibido la contención mecánica. Para ello, lo que se hizo es aumentar el ratio de profesionales e implementar programas de formación para médicos y enfermeros. En muchos países, como es el caso de Alemania, Holanda, Italia, desde hace años se llevan a cabo propuestas para eliminar o reducir su aplicación. En España existe la campaña Cero Contenciones. El estudio realizado se llevó a cabo en la Unidad de Corta Estancia de Psiquiatría del Hospital Universitario de San Jorge de Huesca. La contención mecánica es una medida prescrita por medicina, registrada por enfermería y llevada a cabo por todo el personal. De la aplicación de esta técnica surgen numerosos conflictos éticos entre profesionales y pacientes. Los profesionales estamos a la espera de una legislación específica y de una fundamentación científica que se pueda aplicar en la práctica diaria. Además, en la actualidad se observa una creciente sensibilización social hacia estas medidas. A pesar de la búsqueda bibliográfica, no se han encontrado artículos realizados en el mismo sector que puedan resultar de interés en la revisión de este tema. Es por ello por lo que se lleva a cabo este estudio. El objetivo general es describir el uso de la contención mecánica en la unidad de corta estancia de psiquiatría. Como objetivos específicos, analizar la incidencia, conocer las características, identificar las causas y valorar si la contención mecánica ha sido utilizada como último recurso. Se trata de un estudio descriptivo transversal en el que la muestra está formada por pacientes ingresados que precisaron de contención mecánica en la unidad de corta estancia en un periodo de 6 meses. Se diseñó una hoja de registro. Para análisis de datos se utilizó el programa SPSS. Para la búsqueda bibliográfica las bases fueron PubMed, Embase, Scielo, Quiden y Google Académico, y las palabras clave contención mecánica, restricción física, sujeción física, medidas coercitivas. Respecto a los resultados, hubo un total de 53 registros, de los cuales el rango de edad varía desde los 21 años hasta los 85, siendo la edad media de 50,26 años. La mayor frecuencia de contención mecánica se dio en el sexo masculino, con un 57%. En un 49,10% el ingreso fue involuntario. En un 81,10% no hubo consumo de tóxicos y en un 60,40% la contención mecánica se aplicó como medida urgente. Los diagnósticos más frecuentes fueron el trastorno bipolar, con un 32,10%, y la esquizofrenia, con un 20,80%. La indicación de la pauta que se dio con mayor frecuencia fue el riesgo físico para otras personas y o entorno, con un 52,80%, prevaleciendo como situación clínica la agitación psicomotriz, con un 42%. Como alternativas previas a la contención mecánica se utilizó la contención verbal junto con la contención farmacológica en un 64,20%. No se aplicaron medidas previas a la contención en un 9,40%. La vía de administración más usada en la contención farmacológica es la intramuscular, utilizándose en 32 ocasiones durante este estudio, es decir, un 60,40% del total. Según los turnos, la contención mecánica se aplicó en un 34% en el de mañana, 34% en el de tarde y 32% en la noche. La técnica fue llevada a cabo por enfermeros, CCAI y celadores en un 50,90% de los casos. Se requirió de las fuerzas de orden público para su realización en un 11,30% de las ocasiones. Y el rango de duración va desde 1 hora y 15 minutos a 117 horas, con una media de 22 horas. El tipo de contención más usada fue la contención mecánica completa, representando un 66%, seguida de la cruzada con un 20,80%. Como resultados estadísticamente significativos, aparece que la contención mecánica completa es más frecuente en hombres, con un 83,30%, aplicada de manera urgente con un 81,30% y durante el turno de tarde en un 72,20%. Hay un predominio del uso de la contención verbal y farmacológica como medidas alternativas, en un 76,50% antes de llevar a cabo la contención mecánica completa, utilizando de forma mayoritaria la vía intramuscular en un 84,40%. Discusión y conclusiones. Al igual que en los estudios de Torres Hernández y el estudio Eunomia, la indicación más frecuente fue el riesgo para la integridad de otras personas y o entorno.
El estado clínico mayoritario fue la agitación psicomotriz y se da en un bajo porcentaje para cumplir con programas terapéuticos. En los artículos de Torres Hernández y de Gracia se publican que los diagnósticos más frecuentes son la psicosis o la manía. En nuestro trabajo es el trastorno bipolar y la esquizofrenia. En nuestro estudio, la edad media es de 50,26 años, algo más elevada que la del resto, que hablan de 41, de 43 y de 40 años. Al igual que en el resto de artículos, es más frecuente entre el sexo masculino. Esto se puede deber a conductas diferentes. La agresividad en mujeres es de menor intensidad, dándose las conductas más graves en hombres. Se observan discrepancias entre el tiempo medio de contención, siendo nuestro estudio de 22 horas, en el de Rivera Rodríguez de 25,33 y en el de Corocles Martínez de 11,48 horas. En los artículos de Rivera y de García se observa un predominio de la contención mecánica total, al igual que los resultados de nuestro estudio. Como en el estudio de Eunomia, la contención mecánica fue precedida de medidas alternativas en un alto porcentaje, y los profesionales que realizaron el procedimiento con mayor frecuencia fueron enfermeros, TCAE y celadores, de la misma manera que en el artículo de Rodríguez Sánchez. Parece que de esta manera queda reforzado el perfil del paciente sobre el que se aplica la contención mecánica, tratándose de un hombre joven con diagnóstico de psicosis y en estado de agitación psicomotriz. El hecho de que se aplicara la contención mecánica con frecuencias similares en los diferentes turnos parece indicar que no existe relación con la franja horaria. Destacar que en el 9,40% de los casos no se utilizaron medidas alternativas. Además de describir las características del uso de la contención mecánica, lo que se pretende es que este estudio pueda servir de referencia para futuros trabajos en la unidad, tras la aplicación de nuevas medidas, y que además se pueda utilizar en la elaboración del protocolo de contención mecánica que se está realizando ahora mismo en el hospital. Sería interesante elaborar una legislación a nivel estatal con el fin de unificar criterios y crear métodos estandarizados de registro que permitan recopilar la información. Queda finalizada la presentación. Muchas gracias por su atención.